realizaron los dos ponentes anteriores. Actualmente somos 5 miembros, 5 vocales, 4 juristas con diversas trayectorias y por primera vez creemos que los órganos de garantía del derecho de acceso se ha incorporado una profesional de la gestión documental. Yo me tengo que comer las palabras que el Instituto dice hace muchos años sobre qué hace un gestor documental en un órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública, porque la evolución de nuestra doctrina, hemos incorporado los fundamentos jurídicos en relación a la gestión documental, al Esquema Nacional de Seguridad, al Esquema Nacional de Interoperabilidad, no los podríamos haber incorporado si no fuera por la labor ingente que está realizando nuestra vocal Mercè Aymerich. Bien, en cuanto a nuestras atribuciones, nuestras competencias, nosotros únicamente ejercemos nuestras funciones en relación a la tutela y garantía del derecho de acceso a la información pública. No tenemos competencias en relación a la buena gestión de la transparencia de la publicidad activa, no tenemos competencias de verificación, ni de inspección, ni de sanción respecto a la información que la Administración deja de publicar o no deja de publicar, o facilita o no facilita a los interesados. Respecto al tipo de asuntos que nos hemos encontrado con mayor frecuencia en estos últimos meses de funcionamiento de la comisión. Tenemos muchos electos, muchos concejales de ayuntamientos. Después de las elecciones municipales, de las temas municipales, hemos notado un incremento de solicitudes de acceso por parte de electos que no se ven atendidas directamente por sus ayuntamientos. En Cataluña, como en el resto del Estado, se ha dado entonces estabilización de oposiciones para reducir la temporalidad de los empleados públicos y tenemos mucha conflictividad relacionada con el acceso a las pruebas selectivas, acceso a las soluciones o a los patrones de corrección de los ejercicios de las oposiciones, mucho siempre en relación con el Departamento de Presidencia, digo casualidad, estamos adscritos a ese departamento. Tenemos muchas reclamaciones en materia ambiental y también muchas consultas, reclamaciones directamente relacionadas con la falta de publicidad activa de algunos de los elementos que la ley obliga directamente a la Administración a publicar y no lo hace. Al no hacerlo, las personas interesadas vienen a reclamar porque ni les resuelven la solicitud de acceso directamente, ni tampoco cuelgan o facilitan la información en la sede electrónica o en las webs correspondientes. Respecto, paso ya al segundo punto de mi intervención, a algunas novedades doctrinales o innovaciones procedimentales que hemos introducido en la doctrina de la GAIP en los últimos meses. Les voy a hablar de 2 resoluciones a las que hemos denominado resoluciones de derivaciones forzadas. Y ahora les explicaré el porqué de este nombre. En primer lugar, me referiría a la resolución 585-2023 de 6 de julio. En este caso, teníamos un concejal del ayuntamiento que reclamaba al Instituto Catalán de Finanzas, que tiene ficha bancaria, determinada información sobre un préstamo que había concedido al ayuntamiento en el cual este concejal ejercía su función. El electo, fíjense bien, no solicita la información al ayuntamiento, la solicita al Instituto Catalán de Finanzas, haciendo valer su condición de persona electa, por tanto, con un régimen reforzado de acceso a la información pública. ¿Qué le dice el ICF, el Instituto Catalán de Finanzas? Disculpe, esta actividad queda sujeta al artículo 83 de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades de crédito y, por tanto, es información a la cual usted no puede acceder, es información de carácter reservado. ¿Qué hace aquí la GAIP? ¿Cuál es nuestra pequeña innovación? Nosotros decimos 2 cosas. Señor concejal, solicite esa información a su ayuntamiento, podría haberla solicitado a sus ayuntamientos, información presupuestaria que necesariamente tiene que estar consignada en los presupuestos del ayuntamiento. Segundo, Instituto Catalán de Finanzas, en el momento en el que usted recibe la solicitud de acceso a esta información que usted considera que esa tiene este artículo de la ley que les he citado y ello impide, ¿no?, poder facilitarla a la persona interesada, haga el favor de derivar esa solicitud a quien está en mejor posición para facilitarla, ¿de acuerdo? Aplicando el principio de proacción y el principio de interpretación expansiva de los derechos de los ciudadanos. Y toda esta construcción para no entrar directamente a lidiar con el artículo 83 del secreto bancario. Otra cuestión que hicimos notar al concejal es su condición de concejal la puede hacer valer para
a diferencia de lo que pasa con los electos de los parlamentos, únicamente la puede hacer valer ante su ayuntamiento. Una segunda derivación forzada. En este caso es la resolución 613 de 2023. En este caso, la persona solicitante, luego reclamante, es un periodista, por lo cual también introducimos un nuevo fundamento jurídico en relación a la tutela específica que deberían tener los periodistas en el ejercicio del derecho de acceso a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vinculándolo al derecho a la libertad de expresión. Y en este caso, el periodista solicita información en relación con un informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la gestión de unos determinados fondos en el Servicio Meteorológico de Cataluña. Él pregunta exactamente cuál es el resultado de la instrucción de este procedimiento y los motivos que conducen a dicho resultado, ¿no? En este caso, la información, la GAIP considera que es información pública porque afecta directamente a un cargo público, porque afecta a la gestión de recursos públicos y porque el sujeto forma parte, obviamente, de Intervención General, Departamento de Economía, forma parte del ámbito de aplicación subjetivo de la ley. ¿Qué nos dice la intervención de la Generalitat? Que en su reglamento del año 84, después de múltiples remisiones a múltiples normas, acabamos con la aplicación de la Ley General Presupuestaria. Si ustedes se miran la Ley General Presupuestaria, verán que el ámbito de aplicación subjetiva es para la Administración General del Estado, no para las comunidades autónomas. En este caso, los inspectores de la Generalitat de Cataluña dicen, artículo 42 de la Ley General Presupuestaria, nuestra función, toda nuestra función queda con carácter de reservada, no se puede dar esa información. Que acaba concluyendo la GAIP que la propia norma, la ley, el artículo 145 de la Ley General Presupuestaria, habilita una posibilidad para la Intervención General de la Generalitat de, consultando a la persona o al sujeto inspeccionado, en este caso el Servicio Meteorológico de Cataluña, si no hay ningún problema, si se aviene a facilitar esa información puede ser facilitada al reclamante de forma directa. ¿Qué hacemos en este supuesto? De nuevo, anulamos la resolución del Secretario General del Departamento de Economía. Le decimos, en el momento en que usted recibe esta solicitud de acceso, podría haber pedido, ¿no? Podría haber consultado al sujeto inspeccionado si tenía alguna objeción en facilitar esa información. Si no lo ha hecho, retrotraiga las actuaciones y derive esa solicitud de acceso del periodista, consideramos un periodista, artículo 10 del Tratado de Derechos Humanos, y por tanto dele la información. Y nos consta que la información se ha facilitado. Dos retos que tenemos ante nosotros en los próximos meses. Uno, derivado de publicidad activa, derecho a acceso a la información pública y protección de datos. Seguramente muchos de ustedes están al tanto de la reciente sentencia PANCI del Tribunal de Justicia de la Unión, asunto 579/23. En esta resolución, el Tribunal de Justicia viene a decir a una entidad bancaria y al reclamante el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos ampara no solo el conocimiento de los datos de la persona, de los datos que obtiene una base de datos relativos directamente a la persona, sino que el artículo 15 también ampara el derecho a saber quién, por qué y cuándo se han accedido a esos datos. ¿Por qué les digo que esto es para nosotros un reto? Porque tanto, por lo que me consta, Autoridad Catalana de Protección de Datos y otros órganos garantes del derecho de protección de datos, del derecho fundamental a la protección de datos, siempre han considerado, nosotros tenemos aquí tres huesos duros de roer, que son el Instituto Catalán de la Salud, el Servicio Catalán de Salud y el Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, que siempre nos dicen que, siempre nos han dicho, de acuerdo con la PDCAT, con nuestra Autoridad de Protección de Datos, que los datos de terceros que han accedido a los registros de las bases de datos, historia clínica, currículums laborales, etcétera, esa información de terceros no es información relativa a dato personal, es información de terceros y es información pública. Con lo cual, un solicitante que se iba al Instituto Catalán de la Salud y decía, ¿quién ha accedido a mi historia clínica? ¿Quién ha accedido a mis datos en la base de datos de personal? El Instituto Catalán de la Salud decía, esto es APDCAT. Y APDCAT decía, no, los datos de terceros no son
datos propios, no están en el ámbito de los derechos al fútbol, sino que es información pública. ¿Qué hizo la GAIP en su doctrina anterior? Amparar el derecho de acceso de sus solicitantes, pasándolo, ¿no?, vía ley de transparencia. Es una construcción un poco forzada, pero lo hacíamos así para no dejar al reclamante desamparado. La sentencia Panqui necesariamente nos obligará a modificar esta doctrina, no solo a nosotros, sino también a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. De hecho, ya tenemos una sentencia de un juzgado, el juzgado 13 del Contencioso Administrativo muy reciente, aplicando la doctrina Panqui, diciendo que hace aquí la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso no es competencia suya, es competencia de APDCAT. Y, solo lo apunto, tenemos ya solicitudes de acceso y reclamaciones en relación con actividad administrativa algorítmica. Y eso lo apunto ahí para el futuro debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Muy interesante. Me interesa mucho este tema que se ha hablado, el reconocimiento de esa pretendida especial condición de periodista vinculada al derecho de acceso a la información y los otros aspectos que has comentado. Y lo de la transparencia política, bueno, en efecto, es un reto. Pues, en fin, muchísimas gracias, Clara. Vamos a dar la palabra ahora al secretario general y jefe de servicio del Valedor do Pobo, del comisionado gallego, Santiago González Serrano. No sé si estás citado. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Se oye perfectamente. Voy a decir dos palabras de presentación, aparte del cargo que ostenta en el Valedor do Pobo, que ya lo acabo de comentar. Quería hacer además hincapié que tiene una consolidadísima carrera como funcionario tanto en el cuerpo superior de Administración de la Xunta como en el cuerpo del Parlamento gallego. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias por estar ahí. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización del Congreso, a los asistentes y, por supuesto, por haberme dado la posibilidad de hacer esta presentación, digamos, online, ¿no? En Galicia se aprobó en el año 2016 la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que es una ley que viene a sustituir a una anterior del año 2004, titulada de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega, que fue la que introdujo un poco el principio de transparencia como principio rector del funcionamiento de la Administración Autonómica e introdujo prácticas de publicación de información en materia de convenios, subvenciones, solicitudes de acceso a la información retributiva de altos cargos, etc., ¿no? La ley actual, la Ley 1/2016, que es la vigente en Galicia, de desarrollo de la ley estatal, crea dos instituciones, dos organismos que vincula a la institución del Valedor do Pobo, que son el Comisionado de la Transparencia y la Comisión de Transparencia de Galicia. Tal y como dice el preámbulo de la ley, se adscriben a esta institución por ser una institución que tiene una contrastada independencia al ser elegida por mayoría de 3/5 del Parlamento de Galicia. Estas dos instituciones, estos dos organismos están adscritos a nuestra institución del Valedor do Pobo, que es Alto Comisionado del Parlamento de Galicia para Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, y sus actuaciones deben realizarse con separación de funciones, si bien compartimos los mismos medios personales y materiales. El comisionado de transparencia es un órgano unipersonal que ostenta la persona titular de nuestra institución, en este momento la Valedor do Pobo, y tiene funciones de control del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, emitiendo consultas, recomendaciones, asesoramiento, informes y requerimientos de incumplimientos por publicidad. En el informe anual que eleva nuestra institución al Parlamento de Galicia nos obliga la ley a que figure un epígrafe específico del cumplimiento de la normativa de transparencia en Galicia, para el que contamos con la colaboración de la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación, que es un órgano creado por esta ley en el ámbito de la Xunta de Galicia, que es el que controla, digamos, la aplicación de la normativa de transparencia en Galicia. En cuanto a la Comisión de Transparencia, es un órgano de carácter colegiado presidido por la persona titular de la institución
forma parte de la misma la adjunta de nuestra institución como vicepresidenta, y después tiene 4 vocales que son elegidos designados por la Administración Autonómica 1, por el Consejo de Contas de Galicia, nuestro Consejo de Cuentas, otro, nuestro Consejo Consultivo, que es el órgano equivalente al Consejo de Estado a nivel estatal, y por un representante de la Federación Gallega de Municipios y Provincias. Esta comisión aprobó en el año 2000, inició su trabajo en el mes de mayo de 2016, aprobó su reglamento de organización y funcionamiento, bueno, y actúa como secretario de la misma un funcionario adscrito a la institución, que en este momento soy yo. La Comisión de Transparencia tiene como competencias la resolución de reclamaciones en materia de acceso a la información de la Administración Autonómica, de sus organismos autónomos, entidades públicas instrumentales, y a pesar de que las entidades locales no están incluidas dentro del ámbito de aplicación de nuestra ley gallega, sí la Comisión de Transparencia, en función de una disposición adicional, tiene competencia para resolver las reclamaciones presentadas contra solicitudes de acceso a la información de la Administración local. Desde el inicio hasta semana pasada, que celebramos la última reunión, se han resuelto más de 1.300 reclamaciones en materia de acceso a la información. Aproximadamente un 46% pertenecen a solicitudes ante la Administración Autonómica y 42% ante la Administración local, siendo el resto pues, universidades, corporaciones de derecho público, etc. Sí es de destacar un dato importante, que la Administración de la Xunta de Galicia, nuestra Administración Autonómica, ha resuelto más de 7.000 solicitudes de acceso a la información, y únicamente contra el 7% de las mismas se ha presentado reclamación ante la Comisión de Transparencia, con lo cual debemos entender que están resolviendo de forma adecuada y satisfactoria para los interesados, ¿no? En cuanto a los motivos de la reclamación, nos preocupa en la comisión especialmente el dato de que más de un 65% de las reclamaciones se interponen contra falta de contestación por parte de los sujetos obligados a las solicitudes de acceso a la información. Este dato es un poco más bajo en administración autonómica, que es el 45%, pero en administración local sí que hay un 86% de las solicitudes de acceso a la información que no son contestadas por las administraciones locales, ¿no? Somos conscientes de que en Galicia hay ayuntamientos de muy pequeño tamaño con escaso personal que atiende a muchas funciones y que en la mayoría de las ocasiones no son capaces de dar respuesta a los ciudadanos, ¿no? Por eso una de nuestras recomendaciones, siempre en las resoluciones que dictamos, son de la importancia de que al ciudadano se le dé resolución expresa dentro de los plazos que establece la ley a sus solicitudes de acceso a la información. En cuanto a las materias, el tanto por ciento más importante de reclamaciones en materia de acceso a la información son las referidas a urbanismo y licencias de actividad, con un 34%, medio ambiente y minas, con un 11%, función pública, especialmente procesos selectivos, procesos de consolidación y procesos de provisión de puestos de trabajo, información económica con un 6% y contratación administrativa con un 5%, ¿no? En cuanto al sentido de las resoluciones de la Comisión de Transparencia, estamos en un 56% de resoluciones estimadas. Perdón. En cuanto a las resoluciones estimadas, son un 11%, y si hay un porcentaje importante de inadmisiones que suponen el 23% por el régimen jurídico específico, extemporáneas, presentadas antes de transcurrir el plazo, etc., ¿no? Tenemos casi 3/4 de las reclamaciones son presentadas por personas físicas y el resto por personas jurídicas. Y en cuanto a la actividad jurisdiccional, en las más de 1.300 resoluciones que hemos tenido, se han presentado 21 procedimientos contenciosos administrativos. De esos 21, 20 están resueltos en este momento,
De ellos, en 6 casos, el demandante contra la Comisión de Transparencia ha desistido por existencia de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con el mismo objeto. En 2 casos se ha estimado la reclamación totalmente y en 1 parcialmente. Y hemos tenido 11 sentencias desestimatorias de las reclamaciones de los recursos contenciosos administrativos contra la Comisión de Transparencia, ¿no? Y bueno, un poco para finalizar mi intervención, con independencia de las preguntas que pueda haber con posterioridad, los criterios que utilizamos y que intentamos transmitir en las resoluciones de la Comisión de Transparencia se refieren especialmente al recordatorio a los sujetos obligados de su obligación de dictar resoluciones a las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo, por este dato tan importante que comentaba antes de falta de contestación, importancia de que se respeten los trámites de audiencia a todas aquellas personas que puedan tener derechos o intereses que puedan resultar afectados por las resoluciones, importancia de la orientación y asesoramiento, en el que incide bastante nuestra ley autonómica a los solicitantes de acceso a la información, de forma que no se inadmitan solicitudes de acceso a la información por mal planteamiento de las mismas. Insistencia también que en aquellos casos en los que se inadmita una solicitud de acceso a la información porque la información está en proceso de elaboración, el sujeto obligado proporcione de oficio a la administración, proporcione de oficio al solicitante la información una vez que la tenga finalizada, y después la importancia que nos ha pasado en bastantes expedientes de reclamación de la necesidad de identificación de los funcionarios que participan en determinados procedimientos con carácter general, salvo que tras los periodos de audiencia correspondientes se pueda determinar que algunos funcionarios están en alguna situación de especial vulnerabilidad por amenaza de su vida o integridad. En el resto de los casos consideramos que debe darse la identificación de los funcionarios porque así lo establece la ley, ¿no? En resumen, este es un poco el funcionamiento de la Comisión de Transparencia de Galicia desde el año 2016 y con esto finalizo mi intervención y a vuestra disposición para cualquier pregunta o consulta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago, por este panorama del funcionamiento de vuestro órgano de garantía y por especificarnos también los criterios donde ponéis un poco el acento para conseguir que el ejercicio del derecho sea mejor. Pues voy a dar la palabra, en tercer lugar, al presidente del Consejo Valencià de Transparencia, Ricardo García Macho, que es catedrático de Derecho Administrativo, también con una consolidadísima carrera de investigación y de enseñanza. Ahora, como he dicho, es el presidente del Consejo Valencià, estuvo también en el Tribunal Constitucional y también en el Tribunal Superior de Justicia, con lo cual pues también tiene toda esta parte de detrás, ¿no?, del funcionamiento de resoluciones que llegan a los órganos jurisdiccionales. Sin más presentación, le doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer tanto a la Universidad de Baleares como a los organizadores del Congreso, tanto es también y también a ti, si me va a permitir que haga alguna reflexión en relación con el tema de la transparencia, y ha habido también de algo que yo he sentido, y es la supresión de las declaraciones que hacíamos, que hicimos bastantes declaraciones a partir de Cádiz, y creo que aquellas declaraciones de los consejos y el departamento de los consejos de transparencia tenían un sentido importante, y era, teniendo en cuenta el foro que esto supone, pues podíamos reivindicar lo que era la transparencia, cuáles eran nuestros problemas y cómo podíamos, qué faltaba y a dónde podríamos ir. Es decir, en un desarrollo, en definitiva, lo que dicen las leyes de transparencia. Es decir, en el artículo primero del se hablan del reforzamiento de la transparencia y luego garantizar de la forma más amplia posible el acceso a la información a partir del gobierno. Entonces, aquellos foros eran
eran importantes para reivindicarlos. Es evidente, y en este sentido quiero recordar que Pepe Molina, a quien ahora mismo hace un momento se le ha hecho un homenaje, precisamente era un gran reivindicador de todas estas cuestiones. He lamentado no participar en ese homenaje, no me he enterado ni tan siquiera de que se ha producido, pero el hecho cierto es que él era una persona que ayudó enormemente, porque hay que tener en cuenta qué significa la transparencia. Evidentemente nosotros tenemos una función pública, que es lo que ha hecho antes la LAIF y también el Néstor Pogo de Galicia. Y al final hablaré de una resolución que me parece importante, aunque es de la 92 y tal, pero me parece por lo menos destacar algunas cuestiones. Pero es que, más allá de eso, es decir, de nuestra labor técnica, hay que tener en cuenta que la transparencia está vinculada a, en primer lugar, cuándo nace, es decir, o cuándo se desarrolla. Evidentemente la transparencia ya desde el siglo pasado se desarrolla a partir de la crisis de 2008, la crisis económica de 2008, y entonces es cuando empieza, en Europa había empezado un poco antes, pero a partir de entonces empieza también en España a reivindicarse la transparencia. Entonces, creo que era importante estas declaraciones precisamente porque buscábamos que el poder político se implicara lo más posible en ayudarnos a resolver los muchos problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente en nuestra labor, evidentemente técnica, pero que, como digo, va más allá. Es decir, porque en definitiva la transparencia, ¿por qué la reivindica el ciudadano? Porque él que no puede participar de manera adecuada. Y entonces es cuando ese es el eje o el motivo fundamental por el cual van haciendo los consejos de transparencia, que además en nuestro país tenemos que tener en cuenta la tradición de donde venimos. En nuestro país la opacidad era una regla general, entonces la transparencia no se consigue tan fácilmente. Y aquellas declaraciones ayudaban bastante. Recuerdo con Enrique Molina, en un determinado momento, buscó entrevistarnos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, precisamente, éramos una serie de comisionados de los órganos de transparencia, a poder hablar con él precisamente y que potenciara esto, es decir, que es tan importante para conseguir un sistema de democracia abierta, que en definitiva es los órganos de transparencia, en definitiva es en gran medida lo que están buscando, precisamente por el fallo en el funcionamiento del mandato representativo. Y es otra vía de llevar a cabo esto. En fin, el motivo por el que aquello se suprimió no lo conozco muy bien, es decir, se dijo que no nos poníamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en una serie de principios nos podríamos poner de acuerdo y no entiendo el motivo por el cual aquello, pero insisto, nosotros somos órganos que llevamos a cabo una labor técnica, pero vamos más allá, o debemos de ir más allá de esa labor técnica. Es decir, debemos de reivindicar un sistema de democracia abierta, debemos de reivindicar, es decir, un mejor funcionamiento de las instituciones. Es lo que hacemos. Cuando a unos concejales de la oposición que nos piden un acceso a la información en determinada materia, porque el poder político que lo representa, o sea, el alcalde, no le da esa información y nosotros le damos el acceso a esa información, lo que estamos haciendo es eso, mejorar modestamente el funcionamiento del sistema democrático y también la transparencia. Y exactamente lo mismo cuando cualquier ciudadano viene a nosotros y exactamente lo mismo cuando viene a nosotros y nos pide el acceso a determinada información, lo que estamos haciendo es eso. Es decir, tenemos no una labor de tipo político, porque no, nosotros tenemos que ser neutrales políticamente, pero sí coadyuvamos a una mejora modesta del funcionamiento del sistema democrático. Y ese era el sentido de las declaraciones que hacíamos. Que se ha perdido, no sé por qué. Y yo lo lamento y quería decirlo y explicar además el por qué considero que aquellas declaraciones se han perdido. Bien, ahora me voy a hablar, puesto que
no quiero dejar de lado la parte técnica nuestra, entonces voy a aludir a una resolución de mayo de 2022 sobre un tema que creo que ya ha pasado el tiempo, pero creo que es un tema importante en esa labor precisamente que nosotros, que he dicho antes, que hemos indicado anteriormente. Y aquí lo que se plantea, hay otra resolución también sobre esta materia, también del mismo Consejo Valenciano, algo anterior. Y aquí lo que se plantea en este caso, pero en el caso aquel era otro reclamo. En este caso era la Compañía Valenciana de Revisiones, es un tema de la ITV, es decir, en la Comunidad Valenciana, que cuando llegó el Botánico al poder, pues quiso rescatar esa concesión administrativa que se había concedido a una serie de compañías para que llevaran a cabo la ITV en la Comunidad Valenciana. Hay que tener en cuenta además que aquí hay un problema político, es decir, porque no hay que olvidar, en torno a esto está el caso Erial, es decir, en el que estuvo implicado el antiguo presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Zapata. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se plantea desde el punto de vista técnico? Esta compañía, lo voy a plantear con cierta brevedad, esta compañía pide el acceso a un informe pide el acceso a dos informes. Uno que tiene que ver con el contrato de concesión, que se le concede, evidentemente, se le concede sencillamente porque entra dentro del contrato de concesión y la ley de contratos establece que pueden participar como interesados, entonces a ese informe se le da. Pero pide también un informe sobre las deducciones a realizar, cronología y coste económico a la revisión a la Administración del Servicio Público de la Inspección Técnica. Entonces, este es un informe interno, es decir, lo pide la Generalitat, concretamente la Consellería de Economía Sostenible, lo pide sencillamente para ver, una vez que se lleva a cabo la reversión, qué se va a hacer, es decir, con la ITV, cómo se va a organizar, cronológicamente, el coste económico que va a tener, cómo se puede, es decir, organizar, etc. Entonces, esta sociedad, esta compañía, solicita también el acceso a este informe. Y hay que preguntar una cuestión. Se le da el acceso. A pesar de que yo entiendo, y cuando nosotros lo hablamos, está aquí, bueno, están aquí Lorenzo y también hablamos sobre esta resolución y también gente de la oficina de apoyo del Consejo, se le da el acceso, pero se le da que tiene que irlo a ver a las dependencias de la Consejería. Pero para ellos no es suficiente eso. Dicen que son interesados y evidentemente no son interesados. Es decir, no son interesados porque esto no entra dentro del contrato de concesión y por lo tanto de la concesión administrativa y por lo tanto ellos no gozan de esa posibilidad. Y además se les dice, miren ustedes, es decir, esto puede entrar en colisión con la igualdad de armas, el artículo 14 de la ley de transparencia, puede entrar con la igualdad de armas e incluso con el tema de la propiedad intelectual. E insisto, el caso es que se le ha dado el acceso, pero quieren, dicen, es que es muy voluminoso y queremos más. Entonces, el Consejo dice, no, ellos no son interesados, y por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos cuestiones, no se le concede ese acceso y desestimamos la reclamación. Hay otra reclamación de la misma línea sobre la materia. Creo que, bueno, lo he comentado porque me parece que es una resolución que me parece interesante, también desde el punto de vista jurídico y también con las implicaciones que tenía más allá del tema jurídico.
Y nada más. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Ricardo, también por recordarnos que en efecto el derecho al acceso a la información y la transparencia está vinculado al ejercicio de otros derechos fundamentales, como es el de la participación política, el derecho a la información y, desde luego, mejora o está previsto para mejorar la calidad democrática tanto de todas las instituciones. Pues ahora, en último lugar, voy a intervenir yo y voy a aprovechar para presentarme, porque creo que antes olvidé hacerlo. Soy Marta Timón, actualmente subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y, por tanto, mi ámbito de actuación de momento es el ámbito de las resoluciones de reclamaciones del ámbito de la Administración estatal. Partiendo de esta perspectiva, quería dar unas pinceladas, dado que el título de la mesa es cuáles son las cuestiones importantes o las principales actuaciones que hemos hecho, es cómo estamos en 2023. Cómo estamos en 2023 tiene que pasar necesariamente por una primera referencia numérica al número de reclamaciones que están entrando y que de momento sigue la línea ascendente. Estamos actualmente en 800, lo tengo aquí, nunca recuerdo yo los datos. Estamos actualmente en 836 reclamaciones entradas a estas alturas, con lo cual sigue esa tendencia que seguramente nos situará en pasadas las 900 o cercanas a las 1000 que también tuvimos el año pasado. Nuestro ritmo de resolución se va incrementando y ello, y esperemos que todavía más para poder absorber cierto retraso. Yo, desde luego, hay que agradecerlo pues, a la incorporación de nuevos técnicos al Consejo de Transparencia, algunos de los cuales están asistiendo hoy aquí a esta reunión, que tras el periodo de aprendizaje normal en esta materia, que por un lado es tan específica, pero por otro lado tan transversal, pues empiezan, podríamos decir ya, a coadyuvar a que podamos nosotros también garantizar mejor el derecho de acceso a la información. Las materias sobre las que versan generalmente las solicitudes de información que no han sido satisfechas y que por tanto se plantean después ante el Consejo no han variado. Siguen siendo materias prácticamente relativas a la función pública, en general a procesos selectivos, también acceso a informes, acceso a ayudas que se han dado principalmente con base a los decretos leyes que aprobaron ayudas especiales por motivo de la crisis del COVID, por ejemplo, y desde luego también el acceso al precio de los medicamentos y luego toda una panoplia de solicitudes de acceso que llegan a la reclamación, que son aquellas solicitudes que en otro momento se decía, bueno, esto obedece a un interés particular, un interés meramente privado, y conllevaban en su momento la inadmisión y esa confirmación de la inadmisión por parte del Consejo. Esta doctrina ya cambió hace tiempo, pero quiero recordarla porque se llevará además por jurisprudencia del Tribunal Supremo en el año 2020, que insiste en que ese interés meramente privado no es una causa de inadmisión que esté prevista en la ley, por tanto, no puede sustentar una inadmisión de una solicitud de información. Y a ello hay que añadir que, por otra parte, ese aparentemente interés particular realmente se relaciona fácilmente con el funcionamiento de la actuación de los poderes públicos. El caso que resolvió el Tribunal Supremo era el caso del interno en un centro penitenciario que quería acceder precisamente al registro de aquellas comunicaciones, aquellas cartas que él había escrito, aquellas a las que la administración había dado salida. Pues bien, esto, aunque aparentemente es un interés meramente particular, de decir, realmente todas mis cartas están saliendo por el conducto, cuáles has abierto, cuáles no, pero además hay un interés público en conocer cómo funciona la administración penitenciaria. En este sentido, pues se confirmó el criterio del Consejo. Por otra parte, lo que sí hemos constatado, en la línea de lo que nos ha explicado también Santiago, el comisionado de Galicia, que efectivamente son excesivamente numerosas aquellas reclamaciones que se interponen frente al silencio de la Administración. Reiteramos que entendemos que realmente a veces es complicado, sobre todo porque muchas veces hay un número ingente de peticiones de información ante un mismo órgano y es complicado resolverlas, pero evidentemente el silencio de la Administración, al que a veces se añade el silencio a los requerimientos del Consejo para que nos envíen el expediente o envíen un informe con alegaciones para explicar qué es lo que ha pasado, no puede afectar a la eficacia de un derecho como el derecho a acceso a la información. Y lo que sí también se ha producido es un incremento constatado
en reclamaciones que finalizamos con las llamadas estimatorias formales. Es decir, el organismo requerido, el ministerio requerido, quien sea, no contesta en plazo, pero al interponer la reclamación sí facilita la información que se le ha pedido o por lo menos la completa o explica las razones por las que no se dio en su momento. Este, entre comillas, podría ser el escenario menos malo. Hemos tenido que interponer una reclamación, pero por lo menos en el seno del procedimiento has dado la información. Lo ideal sería haberlo hecho antes, pero no ha sido así. Quería apuntar también algo con lo que nos encontramos habitualmente, que es esa especie de desfase de decalaje entre la resolución por la que, por ejemplo, se inadmite una resolución y que simplemente se limita a mencionar que concurre la causa del invento, el 18.1b, o el 18.1c, o el 14.1f. Y luego, en alegaciones, no solo fundamentan realmente con motivación, en alegaciones de nuestro procedimiento de reclamación, por qué consideraban aplicable esa causa o límite, sino que en muchas ocasiones añaden nuevos límites, nuevas causas de inadmisión que no habrían sido fruto de esa resolución. Entonces, aquí hay que recordar que obviamente no es lo mismo que tú ahondes en la causa que ya pusiste de manifiesto en la resolución, por el hecho de que introduzcas ex novo en un procedimiento la aplicación de nuevos límites. Entonces, esto es un poco, porque además, obviamente, damos trámite de audiencia porque el procedimiento es contradictorio, pero introduce una cierta distorsión. El momento para, entendemos, para invocar, sea una causa de inadmisión, sea un límite, es el momento en el que resuelves la solicitud de la persona física o jurídica que haya pedido determinada información. Siguiendo con las actuaciones que ha hecho el Consejo, me gustaría destacar que aunque nosotros tenemos presencia activa en Twitter, gracias a compañeras que están aquí presentes del Consejo, a Isabel y a Ana, hemos reforzado esta presencia en redes para aumentar el conocimiento de la actividad que se tiene del Consejo, tanto de los informes de evaluación, de las resoluciones de seguimiento, y estamos publicando ahora, y me parece importante decirlo, aquellas sentencias que están confirmando el criterio de resoluciones del Consejo. En concreto, hemos publicado hace muy poco 3 sentencias, todavía de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Hago un paréntesis, saben que desde hace poco tiempo el órgano judicial competente ya es la Audiencia Nacional, cosa que creo que es un avance, tanto en el reconocimiento de la posición constitucional del Consejo como del propio ejercicio del derecho. Cierro paréntesis, esas sentencias de los juzgados centrales a las que quería hacer referencia confirman resoluciones de años de ejercicios anteriores del Consejo que son importantes. En primer lugar, el acceso al precio de los medicamentos y confirma, haciendo prácticamente suyo los argumentos de las resoluciones del Consejo, que la reserva de confidencialidad que está establecida, por ejemplo, en el texto refundido de la Ley de Garantía del Uso Racional del Medicamento, se refiere a aquellos documentos que la empresa da en ese proceso de negociación a la Administración. Y hay que focalizar en que la petición, en aquel caso de acceso, no se refería a esos informes, sino a la resolución final, la resolución administrativa que fija que ese medicamento tiene determinada condición de financiación y que se incluye en el sistema de financiación. Una resolución, insiste la sentencia, que es pública, dictada en ejercicio de funciones públicas, con lo cual no se puede aplicar el límite de la protección de intereses económicos y comerciales, que era lo que las empresas terceras afectadas pretendían, porque realmente no era lo que se estaba pidiendo. Aquí hago también un apunte, también se produce a veces un cierto desfase entre lo que piden en la solicitud inicial y los argumentos que da la Administración para denegar el acceso. Y van, podríamos decir, a la máxima o de mayores, cuando dicen, no, si no te estoy pidiendo estos papeles, te estoy pidiendo la resolución. Con lo cual entramos en una dinámica de ver si el límite es aplicable o no, cuando ni siquiera era necesario la invocación de ese límite. La otra confirmación jurisprudencial de una doctrina de este Consejo, que creo que es importante remarcar, es la que se refiere al acceso de las productividades, por ejemplo, coyunturales, en el ámbito de instituciones penitenciarias, por parte de peticionarios que forman parte de ese departamento ministerial u organismo. Lo que se viene aquí es a ratificar este criterio del Consejo en el que se dice que ya existe, y yo creo que el año pasado ya habíamos hablado de esto, el legislador ya ha hecho una ponderación, porque el 23.3c de la Ley de Reformas de Medidas de la Reforma de la Función Pública, creo que es mal pero bueno, da igual, ya me entienden, prevé la publicidad precisamente para todos los integrantes, el conocimiento público de esas productividades para los integrantes de ese organismo.
Aquí la cuestión está en si ese precepto continúa vigente, como mantiene el Consejo, o no continúa vigente y ha sido derogado. Ambas sentencias, tengo que decir, están recurridas, obviamente ahora ante la Audiencia Nacional y seguramente o no, ya veremos si en caso de ser contrarias a sus intereses interponen recurso contencioso administrativo. En tercer lugar, y para ligarlo con algunas resoluciones que me parece importante comentar, también quería señalar, que muchos de los que están aquí ya lo saben, que el Consejo ha iniciado una tercera actividad que nos parece de sumo interés, porque también es un foro de debate y de conocimiento, que son los seminarios de transparencia y acceso a la información. La sesión inaugural tuvo lugar el pasado 19 de septiembre, estuvieron invitados, y hizo en modalidad dual, online y presencial, y asistieron como ponentes invitados, y porque además magníficos, pues dos magistrados del Tribunal Supremo, Eduardo Calvo y Diego Córdoba, que nos hicieron todo un recorrido por la jurisprudencia de cosas que precisamente seguimos aplicando y que en ocasiones nos vienen a dar la razón. Nos pareció muy importante, se introduce un matiz respecto al tema de las caracterizaciones de reclamaciones de solicitudes como abusivas, pero que en realidad fue más una opinión, yo creo, personal del magistrado en el momento doctrina, pero se nos está abriendo una vía a poder flexibilizar esta aplicación cuando realmente, aun persiguiéndose leyes, el objetivo de la normativa de transparencia, acaba paralizándose un órgano administrativo. Bien, en esta intervención se trataron muchos temas que hacían alusión, por ejemplo, a jurisprudencia relativa con las materias que se han considerado reservadas, que antes también ha salido por parte de los órganos garantes. Esto es importante. Nosotros hemos tenido en el ámbito del Consejo, por citar dos resoluciones, una relativa a la exportación de armas a Ucrania, en la que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, perdón, por el tema de las licencias de exportación, alegaba el carácter reservado de esos datos y también el acceso a un sistema biométrico de reconocimiento facial implantado en AENA, que curiosamente invoca ese carácter sensible o reservado a la afectación a la seguridad pública en alegaciones y no antes. Bien, respecto al primer tema, en la resolución del Consejo, que si ustedes quieren luego les puedo facilitar el número, ya se incorporó la jurisprudencia que había sentado la sección cuarta, pero con posterioridad se dictó otra sentencia por la sección tercera del Tribunal Supremo que viene a establecer cómo opera en primer lugar la Ley de Secretos Oficiales respecto de las actas de esa Junta Interministerial de Comercio Exterior de Armas y Doble Uso, y cómo entonces no opera la Ley de Transparencia, obviamente, para luego explicitar que respecto de las licencias concretas, que ya son un acto separable, es de aplicación a la Ley de Transparencia, es de aplicación uno de los límites, el 14.1d, pero estando tan vinculadas intrínsecamente a ese contenido de las reuniones de esa Junta, que si tiene un carácter reservado porque así está establecido en un acuerdo del Consejo de Ministros, es decir, en un acto formal, tal como exige la Ley de Secretos Oficiales, esa vinculación, repito, permite que se entienda que en efecto concurre el límite de afectación a la seguridad pública. Esto es importante porque los criterios, y refleja, podríamos decir, ese criterio de aplicación concreta, no automática de los límites, proporcionada y razonada y, por tanto, motivada, que es en principio la aplicación que estamos siguiendo nosotros cuando aplicamos este límite. Otro ejemplo es, por ejemplo, el acceso al protocolo de las pistolas Taser, donde también se habló de este carácter de información sensible o reservada, sin aportar, además, o aportando actos de consejos de ministros que se referían a otras cosas, es decir, a la lucha contra la delincuencia terrorista o la delincuencia organizada, y que, por tanto, no se puede hacer una interpretación extensiva de ese límite. Y la última que quería comentar, que es esta de reconocimiento facial, es porque es, podríamos decir, de forma indirecta, y aparte de que se alegaba la seguridad, que obviamente no consideramos aplicable porque el peticionario, se confirma que ese decalaje, no pedía dónde vas a instalar las cámaras, cuál es la información que vas a tener. Lo que pedía era el informe de evaluación del impacto en los datos personales. Un informe que la propia Agencia Española de Protección de Datos y la Europea recomienda publicar por el extremo riesgo que implica la implantación de este tipo de tecnologías. Entonces, obviamente, decimos, ni se está afectando a los intereses comerciales porque no está pidiendo de nuevo cuál es tu sistema, ni se está afectando a la seguridad pública porque no te está pidiendo dónde están colocadas y además es de interés público.
ese es un avance de lo que puede llegarnos desde la perspectiva de implantación de sistemas de acceso a la información, de sistemas de inteligencia artificial. Y también simplemente comento la nombro para el debate posterior, que es la única que hemos tenido muy concreta sobre acceso al código fuente de cómo se cotizan los días para la jubilación en la seguridad social, en la que la respuesta fue: nosotros no tenemos ningún código fuente, esto es una aplicación informática de la seguridad social. Entonces, ahí nos quedamos, pero tengo que acabar, porque creo que me he seguido, la única que se ha seguido de su tiempo ha sido yo. Pido perdón, muchas gracias. Voy a ceder la palabra a mi compañero Gonzalo Gómez de Villalobos, que se ocupa dirige la Oficina de Reclamaciones Autonómicas y que nos va a presentar y a moderar al resto de compañeros de Órganos Garantes. Muchas gracias. La silla caliente. Buenos días. Bueno, ya Marta me ha hecho una pequeña presentación, que no me extiendo. En primer lugar, agradecer a la organización, a participar de este congreso, a la organización de tantas magníficas instalaciones, a todos ustedes de aquí, en esta sala, como nos esté viendo a través de los medios informáticos, y agradecer a los representantes de los consejos y profesionales de transparencia por estar hoy aquí con todos nosotros. La segunda parte de la intervención tengo la fortuna de compartirla con los representantes del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con el Comisionado de Transparencia de Canarias, con el presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. El orden de intervención será primero Andalucía, de Canarias, con la Comunidad de Madrid. Finalizaré yo dando voz a la parte territorial y autonómica y local que llevamos en el Consejo. Habíamos hablado de una intervención de 12 minutos, que hasta ahora pues, hemos conseguido darla a todos. Vamos a ir sobre el horario previsto y bueno, pues lo voy a presentar si les parece, voy a presentar a los tres a la vez. Primero al representante al presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Forma parte del cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía desde el año 95. Ha tenido diversos cargos de responsabilidad en la Administración Autonómica y antes de asumir las funciones de presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, era jefe del gabinete jurídico de la Junta. Así que Jesús, cuando quieras, tienes la palabra. Desde luego, dar las gracias a cada plenario por este congreso, a los organizadores por eso yo permitimos trasladar este conocimiento. No quiero obviar el agradecimiento al área de transparencia del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, y a las centrales de reclamaciones, de su funcionamiento de publicidad activa y de trabajo de división. Realmente lo que hemos hecho durante este año es cuantitativos, que vamos a decir que como la información antilásica es una relación de personal, urbanismo y contratación, la personal vinculada a retribuciones y procesos selectivos. Y ya en el tema más cualitativo, en materia de reclamaciones, es un poco inferir la sentencia de en relación a la posición de garante de la actividad de control en materia de transparencia en relación a la solicitud de información que hacen los consultores. La doctrina inicial era la definición, pero la base de la doctrina el Tribunal Supremo tuvieron que integrar y asumir esa posición de garante en este supuesto de que de resultados. Eso nos ha dado lugar a unas dificultades concretas que hemos intentado ir resolviendo. La primera de ellas, obviamente, es que las implementaciones completas. Partíamos de una necesaria de la integración. En segundo lugar, hablamos, en este caso concreto, la fundamental, la política, la transparencia a su servicio y, por supuesto, la transparencia
resoluciones donde hemos ido afinando desde las 680 de 2022 a las 928 de 2023. Hemos bordeado una cuestión concreta, y es que precisamente será el tipo de acceso prevé un positivo, un plazo de resolución de 5 días. Sí, entendemos un silencio positivo con un plazo de resolución de 5 días. A partir de ahí, lo que nos planteamos es qué capacidad de intervención tiene el Consejo en relación a ese silencio o esa posición ganada, posición pública ganada por el solicitante. Después también nos planteamos la duda de la aplicación de la comunicación con las propiedades personales cuando hay una solicitud de acceso por parte del concejal. Es decir, en qué medida el artículo 15 del gobierno se aplica en este tipo de solicitudes. En este caso es eso, precisamente con el régimen jurídico del acceso. Son los puntos fundamentales. A partir de ahí, en distintas resoluciones, y como ejemplo la 50-2023, hemos intentado adaptar la normativa de transparencia al régimen jurídico de acceso de concejales que haya marcado el Tribunal Supremo en conflictos concretos. Por ejemplo, sentencias del año 99 en relación a la solicitud por parte concejal de documentación inexistente. También un supuesto de lo que la documentación solicitada era muy voluminosa, y el Tribunal Supremo se había pronunciado antes de la entrada de transparencia en digamos que superaba, por así decirlo, el ejercicio del derecho por parte concejal y podría dar lugar a la inadmisión. También ha planteado conflicto en la integración del derecho de acceso a la información medioambiental, que también tiene un régimen de acceso. Es cierto que en este caso el régimen de acceso está más completo en términos jurídicos y los conflictos son más, no más livianos, pero son más puntuales. En primer lugar, sobre lo que debe considerarse información medioambiental. Sí hemos tenido, lo que pasa es que hemos bordeado el conflicto, discrepancia de criterio en lo que es información ambiental por parte del órgano responsable de la información ambiental y el órgano de garantía. Entonces teníamos un concepto y el otro entendía otro. ¿Qué relevancia tiene? Pues uno fundamental que hemos tenido que abordar, y es que cuando no es información ambiental, el interesado, como es el acceso de la educación primera, digamos, determinaría que hay amnistía. Sin embargo, la condición de interesado en el ámbito de la información ambiental no excluye la respuesta del órgano garante. Eso me ha dado lugar precisamente en la resolución 136 de 33, distinguir qué información era solicitada es información ambiental, cuál no, a efectos de inadmitir aquellas que tenían la condición de interesado cuando no. No sé si me acabo de decir. También se ha integrado en esta resolución el régimen de acceso en cuanto a la modalidad de acceso y la posibilidad de cobrar tasas por atender el ejercicio de derecho que está específicamente regulado en la información. Tenemos otras resoluciones destacadas, una de ellas relativa al ejercicio del derecho de acceso al contrato de Eurocopa, de Estadio Olímpico y la UEFA. En este caso se delegaba el acceso porque constaba específicamente en el documento una cláusula de confidencialidad, que se definió, y por otro lado se definía el perjuicio de intereses económicos y comerciales. Realmente se afirmó que la constancia, la causa de confidencialidad no era una causa de admisión límite en materia de transparencia, por un lado, y por otro lado se atendió a la acreditación de un daño efectivo que no se conoce y se confirmó el acceso. Este asunto ahora mismo está judicializado. Después también reclamación relativa al ejercicio del derecho de acceso, perdón, la resolución anterior de la 461 de 2022. La relativa al ejercicio del derecho de acceso a la información pública sobre el uso de productos fitosanitarios, la agricultura. En este caso, pues, se apeló también a los intereses comercial al decreto que podría suponer la ayuda para la publicidad y el uso de este tipo de productos frente a aquellos que no lo hacían público, sobre todo en el ámbito comunitario. Se entendió que efectivamente no había un daño efectivo, o al menos
También reclamación relativa a la audiencia institucional, resolución 607 de 2023, esta es la última. Se apelaba en este caso a que revelar la información de las cantidades recibidas por cada grupo de medios podría poner de manifiesto una política de tarifas y descuentos que perjudicaba en términos comerciales a la gente de medios. Sin embargo, se entendió la ponderación que prevalecía el derecho de acceso a información comunitaria, tanto por una materia específicamente regulada, como también como consecuencia del acceso, la prevalencia del acceso a la información presupuestaria. También este asunto se encuentra judicializado. Desde el punto de vista judicial activa, se han llevado a cabo sucesivos planes de inspección. Destacar, además del actual relativo a la publicidad activa de las cartas y las corporaciones locales, la del plan anterior relativa a la aplicación del artículo 6 de la transparencia. Estamos refiriendo a la actividad de tratamiento, la búsqueda de complemento de datos personales. Desde el Consejo sabéis que somos autoridad de control, tanto con tratamiento como con de datos, y es una preocupación, llevar hacia adelante ambas. Y este consideramos que es un punto clave, que tenemos además que no está suficientemente valorado, sobre todo en un nuevo contexto de administración en donde, además de dotar grandes volúmenes de datos por la que tiene una amplia capacidad de diferencia, también con los nuevos modelos de data de inteligencia artificial. Es cierto que trabajamos a nivel de estudio en la transferencia algorítmica, actualmente no tenemos ninguna reclamación relativa a acceso a códigos complejos de inteligencia artificial, pero sí creemos que un buen cimiento, al menos para el sector público, puede ser tener una buena capacidad de herramientas y que esté adecuadamente publicado porque es una unidad. Lo incluimos efectivamente en el plan de inspección. Las conclusiones, en primer lugar, que actualmente el Ministerio de Fomento es el cumplimiento tributario, por un lado, y por otro lado está íntimamente vinculado a la existencia o al nombramiento de la protección de datos en ámbitos estudios de información. Cuando hay delegado de protección de datos, hay un régimen de datos publicado, cuando no lo hay, no existe. Digamos, sería una conclusión. También tenemos sobre la mesa la autoridad de garantía catalana relativa a la extensión del derecho de acceso desde el punto de vista de la protección de datos personales en cuanto al acceso a la historia clínica y, el derecho de información pública que puede suponer en relación a identificar a los profesionales que han accedido a la historia clínica. ¿Qué conflictos se nos plantea a nosotros? Es cierto que las sentencias de justicia, que obliga a una ponderación del análisis de la información a la que se accede, en relación al derecho de aquella persona que ha accedido, sino de una historia clínica profesional, pero esa ponderación está muy bien resuelta en el ámbito de la transparencia, en el ámbito de su trámite de audiencia, pero no lo vemos del todo claro en el ámbito de la protección de datos. ¿Cómo podemos llegar a ponderar sin oír a una de las partes? Tenemos en cuenta que en transparencia no vemos en el ámbito del sector público, en el ámbito del derecho administrativo, donde la contradicción es esencial. En el ámbito de la protección de datos no solo se trabaja en el ámbito del sector público, la todavía tiene una necesidad de afinar en esta de cómo tutelar el derecho de acceso a la protección de datos y la protección de los derechos de los datos de terceros que se debería en esa combinación de impuestos. Por último, destacar el compromiso del Consejo también con el derecho a entender. El derecho a entender que abarcaría no solo el análisis de la búsqueda de un lenguaje fácil y accesible, sino también la búsqueda del lenguaje tan sencillo que el derecho a exigir todos los interlocutores con la administración y toda la administración. Estos principios se han puesto en la ley de transparencia, es una herramienta para hacer efectivo el derecho de acceso a información pública, pero todavía detectamos carencias. Y en ese sentido, queremos destacar la iniciativa de la Real Academia Española en relación a la red hispánica de lenguaje claro,
que manifiesta precisamente pretende o se compromete con la búsqueda de un lenguaje claro, tanto en la realidad de normas como en la implantación es más concreta de los ciudadanos con la administración pública, y entendiendo que este compromiso es compartido con el Consejo, precisamente desde septiembre de este año el Consejo se ha adherido a esta red panhispánica de lenguaje claro. De su importancia también un contexto que ya he destacado en esta intervención, y es la búsqueda de una transparencia desde el diseño y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por la exposición tan completa y comprensible que has hecho, tanto hablando del derecho a acceso, organizando el tema de los concejales, también haré una mención, toda la parte puesta también de protección de datos y esta parte final de la publicidad activa con el compromiso de presentar la información de manera comprensible para los ciudadanos bajo el tema que has comentado de derecho a acceso. El siguiente participante es Daniel Cerdán, comisionado de transparencia en Canarias del año 2015, como decía él antes de la presentación del libro de Pepe Molina, aunque es parroquiero de la transparencia, licenciado en Ciencias de la Información, máster en Administración por la Universidad de La Laguna, primero su etapa de periodista en diversos medios de comunicación, posteriormente viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, director general de Televisión Canaria en el año 2017, como decía, desde 2015, comisionado de transparencia de Canarias. Cuando quieras, Perdón del moderador, se habla del derecho a entender, pero hay varios mensajes de que no se entiende casi nada. Y como no hay micrófonos, por favor, ahí le vais la voz. Gracias. Perdón. Buenas tardes ya a todos. Voy a procurar elevar la voz, espero que no se entienda mal y tanto, pero en primer lugar quería agradecer, como siempre, a los colaboradores del Congreso que consta los de dificultad que mantener año a año este evento y con la complejidad que va haciendo cada año. También agradecer a Pablo y a Marta la organización de esta mesa y que nos podamos de alguna manera compartir una vez al año esta experiencia anual. Y yo en esta ocasión, después de ya como acababa no solamente un año, no que termine, sino acabó un mandato, acabó un año, un mandato de 4 años, y podíamos tener, digamos, una visión de la actuación de los casos de Canarias, de un mandato concreto en comparación con el anterior, porque yo he tenido la suerte en los 12, ya de alguna manera los consejeros de la mayor parte de los transparencias tenemos una trayectoria de 2 legislaturas, ¿no? Pues me he permitido tratar de comparar un poco y de esa forma visualizar, digamos, cómo está evolucionando las actividades de garantía de transparencia a lo largo de las dos legislaturas, 2 mandatos. Ahí esto le he articulado una presentación de 20 tantas transparencias, pero como no las puedo manejar desde aquí, mi compañera Alicia, al menos algunas, al menos 4 o 5, va a poder proyectar desde el monitor. Y ahí, para los que pueden llegar a ver más cerca, se puede apreciar de alguna forma, en que procuro resumir este microcuadro de mando, la evolución de la actividad de los diferentes parámetros que mencionaba. El más característico de todos es el de reclamaciones por derecho de acceso. Pasamos de la primera mandato, 2015-2018, desde 2015 prácticamente hubo 18, casi no había que contar ese año, porque un año iniciático, de las 618 reclamaciones a las 1.730. Es decir, hemos tenido ya prácticamente 2.300 reclamaciones en este periodo. Somos una de las regiones donde más se presentan, luego comentaremos alguna causa del porqué. En la segunda actividad, digamos, característica nuestra, que es la evaluación de los portales de transparencia, hemos pasado de las 342 evaluaciones en el mandato 2015-2018 a las 5.068 en este. Luego explicaremos por qué es aparentemente impresionante incremento. Y esas han sido nuestras, no voy a tener mucha creatividad, nuestros principales criterios de actuación.
También en total los expedientes administrativos, digamos, aquellos que tienen no solamente carácter de consulta, de apoyo, de información, han pasado de 983 a 8.052 en ambas legislaturas, y ese de alguna manera, y fundamentalmente ya en este último mandato de 2019-2023, en el que ya podíamos conformar un equipo ya más consolidado de gente, hemos podido llevar a cabo un sistema articulado de asistencia, digamos, de consultas, fundamentalmente por correo electrónico y más que telefónicas, y a través de un chatbot que ha sumado de consultas referidas sobre todo al mantenimiento, digamos, en buena forma o plenamente informados de una red informal que de alguna forma mantenemos sobre todo con las 340 administraciones públicas canarias y los 69 colegios profesionales, porque sin esa colaboración de esos funcionarios fundamentalmente anual, nunca podríamos mantener el sistema de evaluación que mantenemos. Si nosotros tenemos un servicio de evaluación con 4 personas, pero que puede desplegar esa actividad porque tiene detrás 1.000 funcionarios de toda Canarias cargando nuestro programa informático para que esa evaluación anual pueda ser factible. Entonces, ahí, si puedes, Alicia, pasar a lo siguiente. En cifras, ahora se ve mucho mejor nuestra actuación en este periodo, se concretaría pues, en las 2.348 funciones, las 5.400 evaluaciones que les comentaba, las 12.000 consultas telefónicas y asistenciales, las 423 acciones formativas. Esto lo hacemos fundamentalmente a través de, sobre todo a través después de la pandemia, siempre por videoconferencia, de ahí que tengamos un canal de YouTube con más de 200 vídeos, en los que figuran esas 423 acciones formativas. Y en total, diríamos, este conjunto de actividades lo desarrolla un equipo. Al principio empezamos en los años 16-17 con 230.000 euros de presupuesto. Ahora tenemos ya, no hemos congelado el año pasado en 691.000 euros ejecutados, el presupuesto ejecutado. Y eso da un ratio, que me gusta utilizar este dato, de 0,32 céntimos de euro por habitante. En Canarias somos 2.200.000 habitantes, como demostrativo de que es posible, a veces cuando se habla de que, bueno, estos son gastos burocráticos, aparentemente no hay una prestación directa del servicio público, pues que con no excesivamente costo por habitante se puede desplegar una actividad de control de la transparencia, es decir, que las políticas de transparencia no son gastos necesariamente onerosos o altos, si se cuenta con la colaboración, como les digo, de la red, inicialmente de los más de 1.000 funcionarios de las administraciones canarias, y luego, como veremos, también de las entidades subvencionadas, entidades privadas subvencionadas, que ya desde hace 3 años les hemos empezado a pedir, digamos, colaboración con la rendición de cuentas en esta materia. No voy a entrar en este lo que nosotros llamamos juzgado de mando, que es la actividad año por año. No voy a entrar apenas en él, lo van a tener disponible en la versión del consejo que haga de que haga de este evento en la web, pero fundamentalmente ya por referirnos solamente a este último año, las reclamaciones de derecho de acceso aumentaron un 10%, y se concretaron en 577, y luego lo veremos, las evaluaciones derivadas de las ayudas COVID fueron las que más se multiplicaron en el ejercicio pasado. Bien. Como les comentaba, voy a ir pasando porque no quiero consumir más mis 12 minutos, no me pase lo que otras veces. Pues antes, Alicia, casi vamos a ir. Iba a pasar de 18 a 18, pero bueno, voy a ir a mí. En las reclamaciones, por analizar, diríamos, el sentido de las reclamaciones en el periodo 2015-2022, ya les indicaba que fueron 2.349, de ellas admitimos el 82%, es decir, 2.032, y prácticamente un 18% no admitimos, como conocen el resto de los compañeros del Consejo, porque a veces nos piden cualquier cosa, es una subvención, a veces nos confunden con el diputado común, con el gestor del pueblo, y plantean cuestiones que no son claramente materia de datos. De las 2.000 admitidas, prácticamente resolvimos a favor de los
los reclamantes, bien totalmente, bien parcialmente o bien formalmente, el 78%. Y más un 11% de ellas, digamos, fueron resueltas por terminación, porque, como decía antes Marta, se fueron resolviendo o fueron entregándose la información a los ciudadanos a medida que paralelo a nuestro procedimiento de reclamación. Entonces, podemos afirmar que prácticamente de las admitidas, es decir, de ese 80% de admitidas, un 90% tuvieron una satisfacción total o parcial, solamente un 5% obtuvieron, diríamos, la desestimación completa de las reclamaciones que tenían realmente un fondo de derecho a acceso a la información. Prácticamente no les comento las del año 22 porque prácticamente no son datos porcentualmente muy parecidos a las del conjunto del periodo. Y ahora quería detenerme en este particular, donde está Gabriel y donde me ha llevado Alicia con su transparencia, porque esta sí es una de las actividades novedosas del último año. Nosotros, durante los últimos años, nos dábamos cuenta de que producíamos reclamaciones, producíamos de alguna manera resoluciones, pero no estábamos muy vigilantes del nivel de cumplimiento que hacían las administraciones de esa reclamación. Y por primera vez este año pusimos en marcha un programa que llamamos un programa de monitoreo y seguimiento de cumplimiento. Para ello contar que al objeto debemos de poder reducir el número de incumplimientos y de conocerlos, ¿no? Fundamentalmente consistió en dedicar a una persona, primero, a hacer requerimientos de cumplimiento, no solamente como hacíamos antes, de las reclamaciones que nos protestaba el reclamante y que no le había llegado, sino de todas las que no nos costaban cumplimiento. Y luego debíamos de poner una persona, es decir, y luego por la sencilla técnica archiconocida de ponernos pesados. Es decir, poner a una persona a llamar sistemáticamente a todos los incumplidores y a recordarles que íbamos a sacar, lo mismo que en publicidad activa, que íbamos a sacar una relación de incumplidores públicamente y, por tanto, a recordarles que iban a aparecer mal públicamente, lo mismo que aparecen mal los que no tienen poca transparencia en los medios de comunicación canales. Eso produjo, como ustedes, teníamos un nivel de incumplimiento de un tercio de las funciones y produjo unos inmediatos efectos. A los efectos de medición contamos colaboración, me quiero agradecer a la Ana Carballo del Consejo, porque ella tenía un sistema de medición puesto en marcha en el Consejo de Transparencia Estatal y utilizando los mismos parámetros que el Consejo hemos llegado a la determinación, ahí está el cuadro, de que reducimos prácticamente las de la comunidad autónoma, estaban en más del 30% de incumplimientos. Verán que en el año 20 ha bajado al 4,5%, al 9% en el año 21, aparece en 14 en el 22, pero es que sobre las que estamos insistiendo, yo estoy seguro que bajarán al 10%. En este punto me gusta también recordar que la comunidad autónoma que para mí es ejemplar en ese sentido es la de Navarra, que es la única que me consta a mí que no tiene ningún incumplimiento activo. Y no solamente porque en el 18 aprobaron una ley, también eso en cuenta, ¿verdad? En su modificación de transparencia introdujeron las multas coercitivas que parece reclamar en muchas ocasiones, pero desde luego el tener esa multa coercitiva, porque no han aplicado nunca ninguna, la mera existencia de multa coercitiva en Navarra ya ha llevado a que sea la única comunidad, y por eso es específica, porque y decía ayer, a que sea una comunidad, diríamos, sin ningún incumplimiento en este momento conocido. Bueno, pues qué pena, estamos acabando ya. En el gobierno fueron del 11%, de 14% el último año. En los cabildos aparece un 2% ahí, pero ya está cumplido. Es decir, los cabildos, los gobiernos insulares, que son los equivalentes a las diputaciones municipales, no tienen ningún incumplimiento en este momento en los 3 últimos años. Lo mismo que las universidades, y los demás incumplimientos hay, es como ocurre yo creo, en la mayor parte de España, es en los ayuntamientos, porque no siempre pueden tener medios para hacerlo. Una última, no me da tiempo a entrar en el acceso en las resoluciones más importantes, solamente 20 segundos para la más importante que creo, y tampoco para valorar, pero ya le digo, tendrán en las transparencias en la web, pero solamente quiero significar de las de acceso, la más importante y no, diremos, novedad que ha habido en los últimos 12 meses ha sido que hemos
admitido por primera vez en la historia de Canarias a una diputada con 28, admitimos 28 reclamaciones de acceso contra denegaciones a la información a una diputada del Parlamento de Canarias, y prácticamente de las 15 estimatorias que tuvo, digamos, las primeras estimatorias que obtuvo, no solamente no han sido reclamadas, como podría alguno pensar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el Gobierno de Canarias, sino que las está cumpliendo. Y por tanto, creo que no somos los primeros, hay otras dos comunidades que han tenido esa experiencia, es decir, la de admitir reclamaciones de derecho de acceso de diputados de su propio Parlamento. No han sido recurridas en los 2 meses siguientes, por lo tanto, han sido aceptadas la competencia no solamente por el Gobierno de Canarias, sino por nadie lo ha recurrido. Esto puede parecer un tanto aventurista para algunos, pero está basado en una resolución, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que fue el que opinión se pronunció sobre este particular. Se abre, por lo tanto, creo, con este precedente, un campo abierto. Dirán, bueno, solamente son 1000 parlamentarios autonómicos a votar en España, pero resulta que en Canarias, por darles un dato, presentan más preguntas al gobierno de Canarias que todo el conjunto de la ciudadanía canaria. Por tanto, creo que es un motivo de alegría por esta parte, porque por fin nos pude acoger a todo tipo de preguntas que tienen que ver con el derecho a la información pública como objeto de la materia de garantía de Comisión de Transparencia de Canarias. Gracias y perdona, Gonzalo, que haberme seguido luego. Gracias, Daniel, por tu exposición. Me ha parecido especialmente interesante que le dedicaras un tiempo al cumplimiento, que sigue siendo uno de los caballos de batalla que tenemos. Muchas veces llegamos hasta la resolución y hay que ver también qué pasa después con las resoluciones, cuál es el grado de impacto que tienen los órganos y las entidades a las que van. El tercer participante de esta mesa va a ser el presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, Rafael Rubio. Rafael Rubio es doctor en Derecho Constitucional, catedrático de la Universidad Complutense desde hace prácticamente 2 décadas. Allí en la Universidad Complutense es director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia. Entre múltiples actividades, voy a citar simplemente que fue subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y miembro del Foro de Gobierno Abierto de España. Desde el año 2021 es vocal del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y, si no me equivoco, de 2023 presidente del mismo Consejo. Rafael, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Empiezo agradeciendo a la universidad, a los organizadores del consejo y a todos los asistentes por su presencia y conectando con lo último que ha comentado Daniel, por empezar con una anécdota, ¿no? Tuvimos la primera y última comparecencia en el Parlamento de la Asamblea de la Comunidad de Madrid hace 2 semanas, donde compareció el vicepresidente del Consejo, que es Antonio Rovira. Y una de las, probablemente la más llamativa de las advertencias, por decirlo de alguna manera, o de los comentarios de los diputados fue precisamente que esta vía iba a ser utilizada con frecuencia, una especie de amenaza, advertencia curiosa, pero en la que de alguna manera los diputados de la oposición y cuando insistieron o coincidieron en advertir como que nos preparáramos, por decirlo de alguna manera. Bueno, más allá de la broma, como creo, estoy casi seguro que es la primera vez que algún miembro del Consejo de Transparencia participa en esta mesa de organismos garantes, porque lo hemos hecho otras veces, pero a título académico, por decirlo de alguna manera. Yo había pensado un poco en la línea de Daniel hacer una especie de balance de estos, no llega a 3 primeros años en los que, para no romper con las medidas que Daniel daba, no hemos estado en 2 legislaturas, sino en 3, pero en un espacio muy reducido de tiempo, porque, como saben, entramos en la primera legislatura, se adelantaron las elecciones y ha vuelto a haber elecciones. Entonces, nosotros empeñamos esta labor en legislaturas muy cortas de tiempo, pero ya en 3 de ellas, ¿no? Y eso de alguna manera ha afectado, creo, al funcionamiento del Consejo, porque se encontraba en un momento inicial de institucionalización en el que
de alguna manera la necesaria colaboración de los poderes públicos pues nunca ha sido prioritaria, en el sentido de que estaban pues, en otras cosas. Gracias. De todas formas, hemos tenido la suerte de ser los últimos, en este caso yo creo que ha sido una gran suerte, y haber podido avanzar gracias a la colaboración de todos los organismos garantes y del Consejo Estatal, que nos han dado todas las facilidades y de las que además pues hemos podido aprender tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista de la doctrina y de las distintas sentencias, ¿no? El Consejo, aunque empezó a funcionar en diciembre del año 2020, del año 2020, no comenzó su labor o no comenzó a resolver reclamaciones hasta noviembre del año 2021, porque la necesaria institucionalización del órgano, así como el convenio existente con el Consejo Estatal, pues nos dio ese colchón, por lo que las cifras son completas, porque he sumado las del Consejo, pero bueno, no nos hemos hecho cargo de todas ellas. Básicamente, en el año 2021 se resolvieron 446 reclamaciones en materia de acceso a la información, de las que 382 correspondieron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y solo 64 al Consejo de Madrid. En el año 2022 la media se mantiene más o menos, fueron 400 las reclamaciones recibidas, y en el año 2023 creo que vamos por el mismo camino, quizá bajando un poco más, porque han sido 238 las recibidas. En el campo de reclamaciones en materia de publicidad activa, los números solo sirven en el sentido de que solo son completos en el año 2022, que fueron 37 y que parecen confirmarse, o parece que van a confirmarse en el año 2023, donde tenemos 19 recibidas hasta ahora. Y un ámbito peculiar y que solo nos afecta de alguna manera a nosotros, de todos los órganos garantes, pero cuando veo los números se va a entender por qué, es el de reclamaciones en materia de participación y colaboración ciudadana, en la que realmente solo hemos recibido reclamaciones a lo largo de toda nuestra historia, vinculados a esa responsabilidad que tenemos relacionada con el registro de grupos de presión. Algunos datos sobre estas reclamaciones, centrándome, como decía, en las del año 2022, que son las más representativas en cuanto que son los datos completos. Desde el punto de vista del sujeto, los entes más reclamados son los ayuntamientos, con 258 de las 400 que decía. En segundo lugar, las consejerías del gobierno, que son 93. En tercer lugar, y esto no sé si es especial o peculiar en la Comunidad de Madrid, las universidades públicas, con 22 reclamaciones. Y en cuarto lugar, las empresas públicas con 17. Esto nos pone de manifiesto, pues, que donde realmente hay un problema, o sea, donde tenemos el problema real, como se ha dicho ya, o el principal problema, como se ha dicho ya, es en los ayuntamientos, especialmente en la Comunidad de Madrid. O sea, se reproduce en muchos lugares, pero donde conviven ayuntamientos enormes con una gran capacidad de respuesta, con más de 200.000 habitantes, algunos de ellos con ayuntamientos muy pequeños que no tienen capacidad ni medios, como decía Daniel en su intervención, para dar respuesta, y eso es uno de nuestros campos de trabajo desde el punto de vista de la educación y de la promoción de la transparencia, a través de una guía de transparencia y participación para municipios pequeños, pensando en que si hay alguna forma de intentar adaptar pues esa ley que es obligatoria a los recursos reales con los que cuentan los ayuntamientos, si hay alguna forma de facilitarles de alguna manera el cumplimiento de la ley. Desde el punto de vista del origen
del origen de las reclamaciones, creo que bastante en la línea de lo que se ha dicho aquí, el 75% tienen que ver, o el 73% tienen que ver con disconformidad con la respuesta recibida inicialmente y el 25% en torno al 25% con el silencio administrativo. Desde el punto de vista del tipo de reclamantes, más o menos las cifras que se repiten los 3 años, pero pueden utilizar los datos del año 2022, casi prácticamente el 90%, el 88%, son presentadas por particulares o representantes de particulares, el 3% por representantes de asociaciones o organizaciones y el 1% por representantes públicos. La línea de lo que se ha venido comentando aquí, especialmente con esa línea hasta la misma. Hay un dato que llama la atención, que no sé si tiene explicación y si se repite en otros órganos garantes, que es el bajón espectacular en las reclamaciones presentadas por periodistas, que alcanzaban el 5% en el año 2022 y el 5% en el año 2021, al menos en la parte que nos tocó. Datos y, sin embargo, en este año 2023 ha caído espectacularmente por debajo del 1%. No sé si es un fenómeno repetido, pero nosotros nos ha llamado la atención como algo que en su momento tenía muchísimo peso, que ahora está decayendo. Desde el punto de vista del contenido de las decisiones, y como digo, partiendo de la base de que hemos aprendido mucho de lo anterior y de alguna manera no somos un órgano especialmente innovador, destacar algunos elementos muy concretos y de forma muy rápida y sin entrar en el fondo del asunto, vinculado pues con las solicitudes abusivas, donde pues como creo que pasa a todos los órganos garantes, hemos tenido bastante volumen relacionado con eso, pero donde nuestras resoluciones han tratado de facilitar el cumplimiento a pesar de que las resoluciones, sin ser abusivas, puedan generar, en la línea que decía antes, de bloquear el funcionamiento de la administración, puedan generar excesivo trabajo, facilitando que la información se pueda facilitar por partes, incluso estableciendo plazos de cumplimiento que van más allá de lo habitual, pero que realmente puedan ofrecer a estos ayuntamientos que tienen más dificultades para cumplir con estas condiciones por el volumen, puedan facilitarles el cumplimiento de la obligación y el poder facilitar la información solicitada. Hay un elemento que quizás no es novedoso, pero para nosotros lo fue, vinculado a los sujetos obligados, que tenía que ver con una junta de compensación. Inicialmente se excusaba el no estar sujeto a las obligaciones por el hecho de que era una junta de compensación que no recibía fondos públicos y que se financiaba exclusivamente con las aportaciones de sus miembros. Sin embargo, nos parecía evidente que estaba obligada al cumplimiento, básicamente, tanto por la ley del pueblo de la Comunidad de Madrid, donde habla de que la Junta de Compensación tiene la consideración de corporativo de derecho público, como la propia ley de transparencia que establecía que estas obligaciones son de aplicación a las corporaciones de derecho público madrileñas. Algún comentario que también puede resultar un poco distinto tiene que ver con la información en curso de elaboración en lo que se refiere a procesos judiciales abiertos. Hemos recibido distintas negativas a utilizar información vinculándolo, con este motivo de que se trataba de información en curso de elaboración, por la razón de que había sido impugnada y que por tanto podía ser objeto de modificación posterior. Este motivo, en varias ocasiones, al menos en dos,
trataba de vincular la existencia de un procedimiento judicial y lo que podía afectar a la vulneración de la igualdad de las partes en la tutela judicial efectiva a la transparencia. Pero las decisiones del Consejo han establecido que no estamos ante información cuyo conocimiento pueda perjudicar en ningún caso la posición procesal y que, por tanto, ni es de aplicación que esa información esté en la elaboración, porque aunque el expediente no haya terminado en cuanto que está pendiente del juicio, pero la información está elaborada y completa, ¿no? Bien, tenía más cosas, pero creo que ninguna es especialmente novedosa. Quizá terminar con, bueno, con el elemento de la judicialización que se ha señalado varias veces, dando los datos de las resoluciones que han sido recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que han sido 4 en el año 2022 y 8 en el año 2023. Siento que están más o menos en la media del resto de los órganos garantes. Yo creo que lo dejo aquí para dejar un coeficiente de gracias. Y con la que voy a hacer yo ahora mismo, pues terminaríamos la sesión. A las 13 horas, a la 1, entrevista a una visita guiada. Entonces, me temo que nos vamos a quedar sin preguntas. Como vamos a estar por aquí, los órganos garantes, si alguien tuviera una pregunta, pues podría hacerla en el petit comité, pero para no alterar el orden de los eventos que están organizados, si os parece, terminamos a la 1 con mi intervención. Sintiéndonos mucho las preguntas tendrán que esperar. Yo muy brevemente presento un poco, aunque ya lo he esbozado y lo ha dicho Marta, desde el Consejo llevamos también las reclamaciones de algunas comunidades autónomas que no han, como establecía la disposición adicional 4ª de la Ley de Transparencia, no han decidido crear sus propios órganos garantes en materia de transparencia, y en el Consejo conocemos de las reclamaciones presentadas frente a las reclamaciones de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Hasta noviembre de 2021, como ha dicho Rafa Rubio, pues la Comunidad de Madrid entraba dentro de nuestro ámbito competencial y hemos cambiado más o menos en el mismo momento a Madrid por Islas Baleares. Próximamente nos dejará Castilla-La Mancha, que ha creado y ha nombrado ya los vocales del Consejo Regional de Transparencia y Gobierno, con lo cual nos quedaremos con 7 comunidades y ciudades autónomas, por eso justifica un poco esta segunda intervención por parte del Consejo. Yo quería dar, en primer lugar, algunos datos estadísticos, tampoco quiero extenderme, los tienen en la página web del Consejo. Voy a dar los datos, centrarme más en el 2022, por ser la última anualidad completa de que disponemos. En el año 2022, oficialmente entraron en el Consejo, se presentaron 969 reclamaciones. Es el segundo año en el que ha habido mayor número de reclamaciones, tras el año 2021, que fueron 1.159, por tanto, un descenso de 190, que no se corresponde tampoco con el descenso esperable, porque los rubios son unas 400 reclamaciones al año, con lo cual pues nos debería haber situado en torno a las 800 y aún así hemos recibido 969. Que aunque se haya ido a la Comunidad de Madrid, no se ha producido el descenso en las cifras que se esperaban. De esas 969, nuestro principal cliente ha sido la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que tuvo 527 en ese año. Le ha seguido Extremadura con 104, Asturias 88, Cantabria 90, Baleares 79, La Rioja 79, Ceuta una reclamación y Melilla 21. No intentaré encontrar una explicación poblacional porque no la hay. Sí, suele estar relacionado, pero Cantabria tiene la mitad de población que Asturias y tiene la misma reclamación. Entonces, bueno, tiene mucho que ver
También el número de entidades locales, lo decía Rafa Rubio en su exposición, de esas 969, 676 eran de entidades locales, 200 solo de comillas, de consejerías autonómicas, y esas 676 pues habría que unir las de las diputaciones provinciales y las 23 de las ciudades autónomas de Melilla. Es decir, entre entidades locales y autonómicas, incluyendo la autonómica Ceuta y Melilla, pues tenemos prácticamente el 96% de las reclamaciones. Por tanto, sí que se puede vincular el número de reclamaciones con el de entidades locales existentes en el territorio. Comunidad autónoma, si no me equivoco, aquí Carmen Suárez, creo que en Castilla-La Mancha hay 919 municipios. Como comprenderán, los 919 municipios, la posibilidad de que se disparen las reclamaciones en una comunidad autónoma. En el año, los datos que tengo hasta ahora del año 2023, se han presentado 491 reclamaciones. Eso hace que se pueda estimar que este año vamos a situarnos en torno a las 700 y pico reclamaciones. No me atrevo a hacer esa cuenta porque el año pasado a estas alturas llevábamos 464 y acabamos con 969. Vale, en cualquier momento puede venir una explosión por parte de algún colectivo que el año pasado 200 y pico de golpe, con gran alegría y regocijo en la sede del Consejo. Por lo tanto, aunque lo más probable es que nos situemos en cifras inferiores al año 2022, no es seguro. Sí que el año 2021 fue el año de mayor conflictividad en reclamaciones, teníamos a estas alturas 742. Y es lógico esperar que este año no nos acerquemos a las 1000 reclamaciones. En lo que sí que podemos sacar un poco de pecho dentro de nuestra precariedad es el haber subido a 31 de agosto el número de reclamaciones resueltas en este año, la mayor parte todavía pendientes del año 2022, pero bueno, llevamos hasta 31 de agosto, habíamos resuelto 762 reclamaciones, llevamos ya 80 en el mes de septiembre, por lo cual estamos ahora mismo en 842 reclamaciones, ya hemos superado las cifras del año 2022, que es el año que pinchamos, y esperamos superar la cifra del año 2021, que es hasta ahora la que marca nuestro top, nuestro número más alto en materia de reclamaciones resueltas, 2021. Es algo que pinchemos, cosa que estoy seguro que por lo civil o lo militar no va a suceder. Y aquí tengo a mi presidente para evitar en cualquier caso que caigamos en esa veleidad, superaremos este año la cifra del 2021. Y aprovecho para agradecer a las personas que están conmigo en la oficina su esfuerzo y dedicación. En el año 2023, ya por terminar, Castilla-La Mancha sigue siendo la que lidera el número de reclamaciones, aproximadamente un 43%, Extremadura algo menos del 15%, y luego Asturias, Baleares y Cantabria están algo por encima del 10%. Más datos tienen en la página web del Consejo, tienen curiosidad, pueden verlo. Antes de entrar en un par de resoluciones que yo quería mencionar por especialmente destacadas, decir un poco en línea con lo que había dicho Jesús Jiménez, también ha sido nuestro primer año en que hemos empezado a conocer de las reclamaciones presentadas por los electos locales, por concejales. Pensábamos que podía haber una gran explosión de este colectivo, pero no lo ha habido en este primer año, sí que ha habido reclamaciones presentadas por concejales, pero no en un número que esperábamos. Lo que sí que se ha producido por esta causa y también por otras es el número de las reclamaciones inadmitidas. Durante un tiempo sí que estábamos en torno a un 20% y en el año 2023 esta cifra ha bajado hasta el 6%. Esto también ha hecho que las dificultades que tengamos para resolver pues, han sido mayores, en el sentido de que han sido pues, un número importante mayor el de reclamaciones en las que ha habido que entrar sobre el fondo y no existían aspectos formales o aspectos legales que impedían que las admitiéramos. También el año 2022, más que el año 2023, ha sido un año en el que hemos hecho cambios en el Consejo porque hemos dejado de admitir reclamaciones que se presentaban por correo electrónico, que las hacíamos en los años anteriores y a partir del año 2022 al 2023, todo es por ser electrónica, por registro electrónico o por
correo postal. Un poco por contar también una novedad que ha habido en el año 2020. Y entrando ya en las resoluciones, yo habría traído 3, pero seguramente solamente puedo hablar de 2. Una primera reclamación, que si la quieren buscar por la página web, es la RA de reclamación autonómica de TVG 347-2023, que se corresponde con una reclamación del año 2022, presentada frente a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Islas Baleares. Era una reclamación que presentaba un ciudadano relativa a una serie de denuncias que había presentado ante esta oficina y quería conocer pues el expediente que componía una denuncia en concreto y en general todas las denuncias que había presentado este ciudadano. La reclamación, como decía el compañero de Galicia, en el que ha comentado también Rafa Rubio, no fue resuelta. El problema del silencio administrativo que tenemos en materia de transparencia, especialmente en el Consejo, especialmente en entidades locales. Aquí también la oficina no pudo resolver en plazo esta solicitud que había presentado este ciudadano y lleva la reclamación ante el Consejo. Tramitada la reclamación, solicitadas las alegaciones, la oficina de lucha contra la corrupción pues, plantea una serie de cuestiones por las cuales no se debe admitir, no se debe estimar la reclamación. En primer lugar, se trata de que es una persona que no es interesada, porque por mucho que haya presentado la denuncia, eso no le confiere la condición de interesado en el procedimiento. La existencia del límite del artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, de la sanción, prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos y disciplinarios. Y en tercer lugar, la existencia de un régimen de confidencialidad exigido ante toda la información de la oficina de ya les anticipo, haciéndoles spoiler, que la reclamación fue estimatoria por nuestra parte. El tema del que se ha interesado es un tema que hay que tener ya absolutamente superado por parte de la Ley de Transparencia. Lo único que supone la condición interesada, la aplicación de la institucionalización primera y la utilización, el empleo, la aplicación, perdón, de la Ley de Procedimiento Administrativo. En cuanto a la exposición de los límites, como decía antes Marta Timón en la exposición, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dejado bien claro que no se puede hacer una exposición genérica y abstracta de límites, sino que hay que justificarlo de manera proporcionada y suficientemente justificada, cosa que no hizo la comunidad, la oficina. No se explicó exactamente por qué entraba en la prevención e investigación incidía en este límite, y tampoco se explicaba el tema de la confidencialidad. El tema de la confidencialidad o el sigilo, también la jurisprudencia ya nos ha dicho que sí que se puede entrar en esta cuestión, con las inspecciones que se han realizado por la Inspección de Trabajo, sí que se ha dado la posibilidad de acceder a expedientes, y ese sigilo y esa confidencialidad nosotros lo hemos entendido siempre en el Consejo como, digamos, una sigilo de confidencialidad pinta, es decir, los funcionarios, los empleados públicos que conocen ese tipo de materias, lógicamente no pueden luego dar cuenta de las mismas, pero eso no significa que alguien que quiera acceder a ese tipo de procedimientos, de sanciones, etcétera, no pueda acceder a ellos. El tema aquí fundamental era el tema de la protección de datos de carácter personal. Aquí el problema que teníamos es que tampoco conocíamos si las diferentes investigaciones y diferentes denuncias habían culminado, es decir, si ya habían terminado los procedimientos o seguían en marcha. En cualquier caso, existía un interés público en saber cómo se ejercía esta función sancionadora, esta función de prevención de posibles ilícitos, y por tanto, el interés público estaba a favor de conceder el tema era la prevención de la protección de los datos de carácter personal, y aquí entendimos que se tiene que suprimir esos datos y por tanto la estimación fue una estimación parcial, suprimiendo los datos de carácter personal que pudieran existir. Y la segunda resolución de la que quería hablarles es una de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es la RBA-CTBG 129 de 2023, se refería al acceso al registro de explotaciones ganaderas. Era una periodista que pretendía acceder a los datos sobre las explotaciones ganaderas que existían
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Comunidad Autónoma de Extremadura le proporcionó una serie de datos, pero no proporcionó todos los que ella había solicitado, que se referían fundamentalmente a la titularidad de las explotaciones, pero me he equivocado, no es la 129, es la 324. Quería acceder a una serie de datos de explotaciones ganaderas, del nombre de la explotación, nombre del titular, las coordenadas geográficas, municipio y provincia, y la capacidad máxima expresada en unidades de ganado mayor. Aquí la Comunidad Autónoma dio parte de la información y otra por abusiva, por ser abusiva, por el límite de los económicos comerciales. Aquí hay que decir que algunas comunidades autónomas, como Aragón y Cataluña, ya proporcionan estos datos, sobre todo en tema de la explicación geográfica, con lo cual no se entendía muy bien que si algunas comunidades autónomas lo dan y no se ha apreciado que se haya vulnerado los bienes jurídicos protegidos que se invocaban, pues no se puede dar en este caso. Tampoco existía, como decía antes, una justificación suficiente, sino más bien una invocación genérica de los intereses económicos comerciales. Y por último, también se decía que no se sabía que esta persona que presentaba la solicitud era una periodista y que por tanto eso podía tener también unas repercusiones superiores a lo que habían pensado anteriormente. Y todas estas exposiciones no fueron aceptadas por el Consejo y la reclamación fue estimada parcialmente porque algún dato se le había dado. Tanto en este caso como en el de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, el tema está en los tribunales. Serán los tribunales los que finalmente dictaminen si se consolida la posición del Consejo, si bien se acepta la posición de las administraciones. Perdón, porque me he seguido un poco en el plazo de tiempo. Disculpen que no se pueda abrir trámite de preguntas, pero como vamos a estar por aquí estos días, pues si alguien o mañana quiere participar y preguntarnos, lo puede hacer. Perdón por esta final, agradecer a Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Santiago, que tenemos ahí en el más allá informático, Canarias y Madrid, y a todos ustedes por su presencia.